El último viaje de Cristóbal Colón. Segunda parte. La política, sin embargo, seguía su propio cauce. Los favores se repartían a quienes prometían rutas nuevas. Los mapas se redibujaban sin necesidad del genovés. La memoria, esa arena infiel, se escapaba entre los dedos. El 20 de mayo de 1506, en una habitación sencilla de Valladolid, rodeado de pocos familiares y religiosos, Colón exhaló su último aliento. Murió convencido de haber llegado a las Indias. Nunca imaginó que, a su espalda, se alzaba un continente. El silencio que siguió a su muerte fue corto. La historia, que a veces camina despacio, terminó reconociendo la magnitud de su osadía. Desde los muelles de palos de la frontera donde todo comenzó en 1492, hasta el bullicioso Cádiz de su última partida pasando por Sevilla, corazón administrativo de las Indias, se levantó un puente entre el viejo y el nuevo mundo que ya nadie podría deshacer. Tras Colón, no zarparon solo barcos, zarpó una era. Navegantes, colonos, mercaderes, soldados, misioneros, hombres y mujeres que llevaron cruz, espada, lengua y comercio al otro lado del Atlántico. Ese puente trajo intercambios y choques, avances y tragedias, nuevos alimentos, ideas, enfermedades y mestizajes. Fue una revolución geográfica, económica y cultural cuyas ondas siguen vibrando hoy. En 1521, otro navegante, Fernando de Magallanes, probó que era posible llegar a las tan soñadas Indias navegando hacia el oeste. El paso estaba, pero muchísimo más al sur de lo que Colón había imaginado, en el estrecho que hoy lleva su nombre. Aquella circunnavegación completada por Elcano no desmintió a Colón, lo explicó. Mostró que la intuición del genovés, la redondez practicable del mundo por mar, era la chispa de una hoguera histórica. La historia de Colón terminó en Valladolid, pero su legado se quedó en cada carabela que surcó los mares después, en cada puerto levantado en las Américas, en cada mapa que se corrigió con nuevas costas y nuevos nombres. El descubridor se fue, pero la historia apenas comenzaba. ¿Por qué nos sigue conmoviendo el cuarto viaje? Tal vez porque no narra un triunfo impecable, sino una lucha humana contra tres fuerzas. La naturaleza, huracanes, corrientes, putrefacción de los cascos. La política, rencillas, puertas cerradas, el frío cálculo de la corte. Y el tiempo, un cuerpo que envejece, un mundo que cambia de manos. Colón no fue un héroe perfecto. Fue un hombre contradictorio, capaz de la audacia y del error, de la intuición brillante y de la terquedad ciega. Y justamente ahí radica la potencia narrativa de su último viaje, en ese roce continuo entre grandeza y fragilidad. En Jamaica, su ingenio convirtió a la luna en aliada. Sobre cubierta, su obstinación convirtió el trueno en brújula. En la corte, su pluma intentó convertir el recuerdo en justicia. Y aunque no logró el reconocimiento pleno que esperaba, la historia terminó concediéndole lo que la política le negó: un lugar central en la mayor transformación geográfica de la era. El cuarto viaje no entregó la ruta soñada, entregó algo más caro: el precio de haber abierto una puerta que no se volvería a cerrar. El precio fue la salud, el prestigio, el naufragio, la ingratitud, pero la puerta permaneció. Detrás de ella, el choque y el abrazo de mundos, la reconfiguración de la economía global, el nacimiento de cartografías nuevas, el dolor y la posibilidad. Colón murió como un hombre común, sin coronas ni desfiles, pero su osadía quedó en el cimiento de una época. Y por eso cada vez que una vela se infla en un museo, cada vez que un mapa escolar muestra el Atlántico atravesado de líneas, cada vez que miramos la luna, y recordamos que un eclipse cambió el destino de un grupo de náufragos, el cuarto viaje vuelve a ocurrir invisible y presente. Si te está gustando el épico y último viaje de Cristóbal Colón y quieres más historias que mezclan aventura, política y destino, suscríbete a Historia y Silencio, deja tu like y activa la campanita. Aquí contamos el pasado como si estuviera pasando ahora mismo. Nos vemos en el próximo capítulo de la Era de los Descubrimientos.
Madera, sal y broma. El enemigo que come desde adentro. Más allá de los vientos y las corrientes, hubo un enemigo silencioso que trabajó día y noche contra la flota de Colón. La broma, ese molusco perforador, el teredo, que carcome la madera sumergida hasta volverla un panal. Los cascos, castigados por meses de navegación en aguas cálidas, empezaron a sudar agua desde adentro. Primero fueron filtraciones que los calafates atajaban con estopa, brea y paciencia. Luego, chorros que exigían bombas trabajando sin descanso. La tripulación veía cómo la nave perdía espesor a ojos vista. Cada golpe de mar era una prueba para un esqueleto que se estaba quedando hueco. Ese sonido, el crujido de la madera al torsionarse, se volvió banda sonora del viaje. No era solo miedo, era aritmética tanto de madera perdida, tanto de vida menos. Remendar en el Caribe era como zurcir una vela en medio de un vendaval, y aún así seguían. La marinería del 15 tenía una virtud que hoy sorprende, una mezcla de terquedad práctica y fe. Si había una costura posible, la intentaban. Si había una vela que podía ganar medio nudo más, la izaban. Si había un puerto hostil, tocaban la puerta igual, porque detenerse en ese mundo siempre era peor. En la costa de Veragua, hoy Panamá, Colón creyó tocar la orla del Paso. El dibujo caprichoso de golfos, barras y ríos le susurraba que, detrás del estuario, tal vez el mar se volvía camino. En el río Belén, la expedición probó a levantar una base mínima. La selva apretaba, la humedad no perdonaba, y el contacto con los pueblos de la zona alternó entre el trueque y la tensión. La geografía parecía burlarse. Ríos que invitan y luego se cierran, barras de arena que cambian de posición como si obedecieran a un plan oculto, mareas que estiran y encogen el mundo 2 veces por día. Colón se aferró a su hipótesis oriental con la misma energía con que se sujetaba al pasamanos en plena marejada. Para él, la costa centroamericana era el borde de Asia. No había mapas que lo desmintieran y sí un hambre política por confirmarlo. Pero el océano no se rige por decretos. La retirada del Belén fue una lección. A veces, la razón no basta. Se requiere tiempo, logística y un azar menos cruel. Nada de eso sobró en el cuarto viaje. Una epopeya nunca es de un solo hombre. Junto al almirante viajaban rostros que rara vez encabezan los libros, pero sin los cuales la historia se desarma. Entre ellos destaca Diego Méndez, ese oficial práctico y audaz que, cuando Jamaica se volvió cárcel, concibió lo impensable: cruzar en canoa hacia la Española para pedir socorro. Imagínalo, un corredor de mar en embarcación mínima, a merced del oleaje, del sol que raja la frente, de corrientes caprichosas y de la noche que borra el horizonte. El plan era simple y descomunal: salir con remeros nativos y un puñado de españoles, costear, buscar ventanas de calma, sobrevivir. La travesía fue una oración larga hecha de brazadas, tormentas repentinas, calor que convierte el agua dulce en tesoro, manos ampolladas, y esa tentación mortal de dormir a cielo abierto en una canoa inestable. Aún así, llegaron, y ese hilo lanzado por Méndez desde la isla prisión terminó en socorro meses después. Si el cuarto viaje tiene un héroe silencioso, ese nombre late cerca del timón. A su lado, otros sostuvieron la moral y la logística: Hernando Colón, hijo del almirante y futuro cronista minucioso; marineros anónimos con oficio de calafate; cirujanos con conocimientos menguados y valor descomunal; intérpretes que abrían puentes de palabras con los pueblos locales; y pilotos que sabían leer ola, nube y ave como si fueran letras impresas. La historia suele recordar al capitán. Este viaje exige recordar a la tripulación. La supervivencia en Jamaica dependió de crear una economía mínima: herramientas, clavos, hebillas, cuchillos, cuentas de vidrio. Todo podía transformarse en comida si se negociaba con respeto. Los líderes taínos no eran ingenuos.
Comprendieron el valor de lo que llegaba de Europa y midieron su trato en función de la conducta de los náufragos. Cada gesto contaba: el pago justo, el cuidado de los sembradíos, la evitación de abusos. Cuando el hambre apretó, algunos españoles cruzaron límites, y la disciplina, ya frágil, empezó a astillarse. Colón, enfermo, gobernaba entre cartas y órdenes que debían ejecutarse por delegación. El castigo ejemplar convivía con la promesa de rescate. Había que impedir el saqueo a los nativos, porque arruinaba el intercambio, y el desbande, porque mataba la esperanza. El eclipse funcionó como una palanca moral y como propaganda cósmica, pero no resolvió el día a día. La necesidad de agua dulce, la vigilancia de alacranes y mosquitos, la cura de heridas que se infectaban con facilidad, la reparación infinita de toldos y techos de fortuna ante cada chaparrón. La vida se redujo a listas. ¿Quién pesca? ¿Quién negocia? ¿Quién vigila? ¿Quién reza? ¿Quién escribe? Esa cronología desnuda revela una verdad incómoda. Grandes hazañas se sostienen con pequeñas victorias repetidas hasta el cansancio. Hoy, leer a Colón exige mirar con dos lentes. Con uno, vemos la osadía náutica que detonó la globalización temprana: rutas, mezclas, economía-mundo. Con el otro, observamos las violencias, despojos y sometimientos que acompañaron la expansión. El cuarto viaje, sin embargo, ofrece una ventana distinta: la del hombre en límite, el marino que no domina ni la política ni el azar y que apela al conocimiento, los astros, los vientos, las mareas, para aplazar la derrota. No es absolución ni condena, es comprensión histórica. La memoria madura cuando puede sostener dos verdades a la vez: que hubo una proeza náutica y también una cadena de consecuencias dolorosas para pueblos enteros. Ese equilibrio, incómodo. Imagina el plano final. Jamaica se hace pequeña desde la cubierta de un barco de socorro. Colón, más viejo que nunca, sostiene la vista clavada en el horizonte. Sabe que no habrá quinto viaje. Sabe que no regresará la música de trompetas, pero también sabe, aunque no pueda nombrarlo, que la puerta que empujó no se cerrará jamás. Y en ese silencio que sigue al cansancio, lo que queda no es una estatua, es una huella profunda en el agua. ¿Quieres más expediciones contadas como si estuvieran pasando ahora? Suscríbete a Historia y Silencio, deja tu like y activa la campanita. Viene el mundo entero girando en una sola historia.